La planificación de tu sesión de música depende de un montón de factores, por eso es imprescindible llevar a cabo una buena organización. Para empezar, has de tener en cuenta el tipo de espacio, el número de personas que van a asistir, sus características y necesidades, los objetivos, si va a ser solamente una sesión de música en un día puntual o va a tener recurrencia. Hoy te traigo un paso a paso para que puedas dar orden a todo esto. Para empezar, hay varias preguntas que debes responderte y que te servirán de brújula o de punto de partida. La primera pregunta es ¿para quién? Es muy importante saber para quién o para quiénes vas a programar. Has de tener muy presentes sus necesidades y, si es posible, sus conocimientos o experiencias previas sobre la materia, ya que esto va a ayudarte mucho a la hora de programar los contenidos. Y por eso la primera pregunta que te propongo es ¿para quién? Y no los objetivos que queremos lograr. Porque eso significa empezar a pensar antes en ti y no en las necesidades de los demás, lo cual es posible que no te lleve por un camino que quieres recorrer, ya que si programas los objetivos antes de saber con qué personas vas a encontrarte, muchas veces a la hora de programar nos centramos únicamente en objetivos del tipo pues que toquen tal instrumento o que consigan leer tal partitura o cantar tal canción. Pero es muy necesario que nuestra intervención y lo que vamos a proponer tenga sentido para el alumnado. Y tal vez en las primeras sesiones sea interesante que te tomes un tiempo para conocer a las personas con las que vas a trabajar, sus peculiaridades, sus necesidades, su punto de partida. Ya sé que esto algunas veces es complicado, sobre todo si únicamente vas a trabajar con un grupo, por ejemplo, un día o en días puntuales. Pero, en cualquier caso, lo que yo te recomiendo es que siempre que tengas la oportunidad, indagues al máximo posible en las personas con las que te vas a encontrar. Verás que esto va a ser muchísimo más constructivo tanto para ti como para el grupo. Si dedicas un tiempo a esta investigación, todo lo demás será muchísimo más sencillo, porque de esta manera no irás a ciegas. La siguiente pregunta será ¿qué quieres conseguir? Es decir, ¿cuál es el objetivo de esa jornada o conjunto de jornadas? Recuerda que a la hora de planificar tus objetivos, estos deben encontrarse alineados con lo que te comenté en el punto anterior. Es muy importante que planifiques con propósito. La siguiente pregunta es ¿en dónde? La gestión del espacio es algo mucho más importante de lo que nos pensamos. En función del dónde y de las características del espacio en el que vamos a trabajar, sabremos cuáles son nuestras limitaciones a la hora de presentar nuestras propuestas. Conocer las características del espacio va a ser muy relevante a la hora de planificar. Siguiente pregunta, ¿de qué recursos disponemos? Es esencial que seamos personas prácticas, creativas y realistas con esto de los recursos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que, por ejemplo, si lo que queremos trabajar es la importancia de la improvisación dentro del aula a través de los instrumentos de sinfónica, pues vamos por mal camino. ¿Por qué? Pues porque, francamente, creo que es complicado disponer de un montón de instrumentos de sinfónica para poder crear una improvisación grupal. Si alguien cuenta con eso dentro de su aula, pues felicidades, porque no es lo habitual. Lo más típico es que los recursos sean, en cierto modo, limitados y que tengamos que utilizar nuestra creatividad para conseguir llevar a cabo nuestros objetivos de la mejor forma posible, ajustándonos a lo que tenemos. Hemos de utilizar nuestra creatividad para ajustar ese presupuesto que algunas veces es quien marca en dónde tenemos que poner el límite. Y ahí está el punto de realismo. Por lo tanto, como te digo, hay que utilizar la creatividad y salir al paso con lo que se tiene y con lo que se puede, que te prometo que no es poco. Posiblemente no puedas hacer una inversión para comprar un montón de timbales, pero seguramente sí será posible crear tambores caseros con macetas y cinta de embalar, por ejemplo. Yo he realizado talleres de percusión con este recurso y funciona de maravilla. ¿Que no tenemos instrumentos? Pues contamos con nuestro cuerpo, nuestra voz, el mobiliario del aula, elementos de reciclaje e incluso de menaje hogar, como ollas, cucharas y demás. También es importante que diseñes las propuestas y actividades antes de lanzarte.
Para ello es importante conocer bien cuáles son tus opciones, organizar los materiales, planificar las consignas y demás detalles. Y si necesitas profundizar y quieres una guía completa que te oriente en la organización de tu aula, puedes descargártela totalmente gratis en el enlace que te voy a dejar en el primer comentario fijado y en la cajita de información. Así que cuando termines de ver el vídeo puedes irte allí y descargártela. Y si te está gustando este vídeo, te invito a dejarme un like, un comentario y si todavía no te has suscrito, a que te suscribas, porque son gestos que me ayudan un montón a seguir haciendo contenidos de este tipo. ¡Continuamos! La siguiente pregunta, ¿de cuánto tiempo dispones? Esto es muy importante, tanto para poder llevar a cabo la estructura de una única sesión o de un conjunto de sesiones. Personalmente, a mí me gusta dividir la clase en 3 o 4 partes diferenciadas, dependiendo de los objetivos y del tiempo disponible. La fase de inicio es esencial, por eso a mí me gusta dividirla en 2 pequeñas partes o en 2 subpartes. Esto significa que si para la fase de bienvenida tengo prevista una dinámica de bienvenida o una actividad estrella de arrancada para enganchar a quienes participan, todo el previo a esa dinámica, y cuando digo previo, es decir, si el grupo llega de fuera, el previo significa desde que suben por la escalera y atraviesan la puerta de mi sala, pues ese previo está minuciosamente planificado para dar pie o hacer de puente hacia la dinámica de bienvenida. Sería como un recibimiento o una acogida. En la fase inicial es importante crear interés, contextualizar el leitmotiv de la sesión con un hilo conductor que puede ser temático o sencillamente un ostinato rítmico o un motivo melódico. Esto puede resultar muy útil para hacer de guía y acompañar al grupo en el proceso de cambio de una dinámica hacia otra. Las historias pueden ser un recurso súper bueno para crear hilos conductores. Dentro de poco voy a traer otro vídeo donde te voy a dar algunas claves para musicalizar historias y poder utilizarlas dentro de tu aula. Pues eso, utilizar una historia cantada, contada, como hilo de guía que conduzca a la sesión puede ser todo un éxito. ¿A quién no le gusta que le cuenten historias? A continuación, después de la bienvenida, llega la fase de desarrollo, en donde se produce el grueso o el meollo de la sesión. Aquí puedes llevarte 2 o 3 ideas o actividades pensadas, pero teniendo en cuenta que después es posible que todo se desarrolle sobre una única propuesta. Aquí ya, en función de tu experiencia, puedes optar por un camino un poco más dirigido o tal vez más libre, en función de lo que tengas planificado para ese día y de cómo esté el ambiente. Y ahora, momento tip. Cuanto más elaborado esté el hilo conductor, menos actividades tendrás que proponer. Además, cuanto más conozcas a las personas, más sencillo te resultará que todo fluya de una manera más orgánica y flexible. ¿Y cómo se traduce todo esto en la vida real? Pues que si, por ejemplo, quieres trabajar los parámetros del sonido, más en concreto la intensidad, al inicio puedes recibir al grupo de puntillas sin hablar, casi en silencio. Y puedes trabajar toda la fase inicial con las intensidades como hilo conductor. Puedes introducir una pequeña historia como pie que genere el interés. En la fase de desarrollo puedes seguir tirando de esa historia. Me lo invento, supongamos que es una historia sobre enanos y gigantes. Los enanos caminan suavemente y los gigantes fuerte. Podréis construir toda la experiencia musical en base a esa historia. Obviamente, esto solamente es un ejemplo rápido de cómo puedes comenzar a construir toda tu estructura en base a un leitmotiv o a un punto de partida con un cuento sencillo. Pero, evidentemente, luego tú eres quien toma las decisiones en cuanto a lo que hacer y cómo realizarlo. El tercer bloque de la sesión es la fase de cierre, la etapa final. En esta fase vamos generando un rictus más calmado. Esto no significa que tenga que venir necesariamente una etapa de relajación, aunque si quieres también puedes introducirla. Pero que sea la fase final no significa que tengamos que relajarnos necesariamente.
En esta fase, para acompañar todo ese ritus que nos va llevando al final, puedes introducir un juego de remate o una canción de despedida. Algunas veces, dependiendo de las personas, necesidades, edades, al final de todo puede venir una fase de verbalización de cómo lo hemos pasado, para comentar aspectos de la jornada o incluso tomarnos un momento para expresar cómo nos hemos sentido y evaluar algunos aspectos de la sesión. Puede ser habitual que en el momento de la verdad lleguemos a esta fase con el tiempo un poco justo. Por eso te comentaba un poco antes lo de ser realistas. En cualquier caso, aunque te queden pocos minutos, es importante realizar un cierre, aunque sea simbólico, con un detalle pequeñito. ¿A qué me refiero? Pues a que si, por ejemplo, por las características del grupo o por las características de tu sesión, no sientes muy oportuno introducir la sesión con una canción de bienvenida y despedirla con canción de despedida, simplemente poder realizar algo simbólico, una bienvenida simbólica y una despedida simbólica. Esto puede realizarse con un tipo de dinámica concreta que esté relacionado con un hábito concreto. Pues me lo invento. Al llegar, los zapatos y los abrigos se van a su lugar con una retahíla corta. Y ya para terminar, la última pregunta que debes hacerte es ¿cómo ha ido? Aquí puedes tomar nota de aspectos que consideres relevantes, como por ejemplo objetivos, convivencia, economía de los materiales, espacio y tiempos. Se trata de realizar una evaluación no solamente teniendo en cuenta si se han cumplido los objetivos que tenías en cuanto al grupo, sino también para poder valorar si tus objetivos han sido realistas, tu gestión necesita cambiar algunos detalles, mejorar, qué aspectos pueden ser mejorables para la próxima, si necesitas poner o quitar, si algo ha sido insuficiente, si has de tener más cuidado en cuestiones de espacio personal o incluso algo que hayas prometido para la siguiente vez, pues lo anotas para que no se te olvide, porque esto ocurre y te recomiendo que si quedas en algo con el grupo, procures cumplirlo. Se trata de hacer autoevaluación continua para poder mejorar y poder tomar en cuenta esos pequeños detallitos mejorables para que todo salga rodado la próxima vez. Seguir un plan de organización puede facilitarnos muchísimo la vida. Recuerda que el ecosistema del aula puede ser una gran oportunidad de crecimiento también para ti. Si te ha gustado este vídeo, comenta, comparte y déjame un like. Recuerda descargarte mi guía gratuita de organización para el aula. La tienes por aquí abajo. Y ahora voy a dejarte por aquí unos vídeos que seguro que te van a gustar. Así que nos vemos por ahí.